Muchas bendiciones, el Señor les bendiga, mis hermanos. Estamos una vez más en este estudio virtual a través del canal de YouTube de nuestra iglesia Ivo. Damos gracias al Señor que nos permite llegar con esta transmisión a tantas personas que quieren escuchar la palabra del Señor. Y en esta noche vamos a tener, como siempre, nuestro estudio bíblico y puede compartir esta transmisión con todas las personas que usted pueda. Puede compartirla con personas que necesitan la palabra del Señor, con amigos, con familiares, compañeros del trabajo, con todos. Estamos todavía a tiempo para empezar este estudio. Algunos anuncios antes de empezar nuestro tiempo es que, como ya saben, las clases bíblicas ya van a comenzar próximamente. Por eso, todos aquellos que quieran participar de este tiempo maravilloso de clases bíblicas lo pueden hacer a través del enlace de inscripción. Les animamos a que lo compartan con todos aquellos que quieran tener este tiempo de crecimiento, de edificación, de bendición a través de los diferentes estudios hacia la meta, una iglesia viva, libertad financiera. Si ya usted ha tomado hacia la meta, le toca entonces tomar una iglesia viva. Si ya tomó iglesia viva, le toca entonces libertad financiera. Así que le animamos a todos los hermanos que todavía no han hecho el currículum, que lo puedan hacer inscribiéndose en el enlace de la descripción. Si usted no sabe, pues le puede preguntar a su líder de célula, su líder de discipulado, y va a recibir entonces este enlace. También les recordamos, hermanos, que el próximo miércoles vamos a estar viéndonos todos juntos en nuestro templo para poder tomar la cena del Señor. Sí, el miércoles que viene tendremos cena del Señor, así que también animamos a toda la iglesia que pueda participar de la bendición que es hacer este mandato que el Señor nos mandó en comunión con todos los hermanos y en comunión con Él. En esta noche tenemos a nuestro hermano Rogers Peralta. Él va a traernos el estudio bíblico, pero antes de pasar con él, vamos primero a alabar al Señor. Así que pongámonos en oración y después de este tiempo de hablar con el Señor, vamos a cantar a nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, te damos muchísimas gracias por la bendición de este estudio. Utiliza a nuestro hermano Rogers para que él hable con poder y para que, Señor, tu palabra nos ministre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos al Señor. Victoria en Cristo. Victoria en Cristo. Historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario vino a morir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando murió por mí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Él me buscó y me compró con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oh, y que el amor tierno, Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera a mi alma sanidad y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Él me buscó y me compró con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió.
Cristo hay victoria, por siempre de salvar. Él me buscó y me compró, su sangre me limpió. Me amó desde su gloria, le debo toda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. En Cristo hay victoria, por siempre de salvar. Él me buscó y me compró, su sangre me limpió. Me amó desde su gloria, le debo toda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hola amada iglesia, qué gran bendición es poder estar en este tiempo de estudio virtual de mitad de semana, y es un tiempo ya muy esperado por todos nosotros. Es un tiempo en el cual nuestras vidas ha sido edificada y sostenida espiritualmente en esta pandemia, durante toda esta pandemia, y gloria al Señor por eso, gloria al Señor porque nos da la tecnología, el tiempo y el esfuerzo, y gracias a Dios también por los hermanos que nos sirven detrás de cámara cada semana para que esto sea una realidad. Antes de iniciar con el estudio, quiero animar a toda la iglesia a venir cada semana al servicio único que tenemos a las 11 de la mañana. Dios se está moviendo de manera sorprendente, sobrenatural en medio de nosotros, y no es un secreto, solo tenemos que ver con nuestros propios ojos la obra magnífica de Dios y cómo Él nos ha traído hasta aquí, hacia volver a un solo servicio y ver la iglesia reunida como un solo pueblo. Así que si tú eres de aquellos que todavía no te estás congregando, ven y vuelve a la casa del Señor. Hoy tenemos la oportunidad de tener un texto de la palabra del Señor, de poder estudiar este texto y de poder a la luz de Él también ser confrontados y ver nuestro propio corazón y tomar decisiones en pos del Señor. Yo quiero nuevamente orar para así encomendarnos al Señor y luego invitarles a la palabra del Señor y que sea ella hablándonos a nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra, y gracias porque ella nos guía, nos bendice, nos hace ver hacia adentro y nos hace tomar decisiones en pos de ti. Ayúdanos, Señor, y permítenos crecer espiritualmente, y en este tiempo háblanos, habla a nuestros corazones en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Es una verdadera bendición estar en casa y que tengamos también ahí nuestros familiares, nuestras libretas para tomar notas. Y hace apenas 2 semanas tuvimos la oportunidad de ir a la palabra del Señor en el servicio público, en este pasaje de Romanos 7, versículo 15, el cual titulamos la paradoja de la obediencia. La paradoja de la obediencia. Hoy quiero concluir y ampliar un poco más este tema que comenzamos viendo hace 2 semanas allá en el templo. Recientemente, hermanos, un reconocido cantante cristiano hizo unas publicaciones con relación a su perspectiva de cómo nosotros debemos manifestar el amor. Y yo cito textualmente lo que este cantante publicó. Él decía: todo se resume en ámate a ti, ama a tu prójimo y ama a Dios. En ese orden, porque no podemos amar lo que no vemos sin amar primero a lo que vemos. Dicho comentario ha generado una gran oleada de reacciones en las redes sociales a favor y en contra del mismo, pero lo que llama mi atención
es ver cómo nosotros los cristianos adoptamos los modelos de influencia igual que como el mundo lo hace. Hoy en día los llamados influencers tienen una gran notoriedad y una fuerza de opinión pública en el entorno social, y estas personas tienen una voz fuerte no necesariamente por lo que sepan, no necesariamente por su discurso, sino por el número de personas que lo siguen. Y estamos validando la verdad no por la esencia del valor mismo de la verdad, sino por quien la dijo y por aquellos que a través de un like revalidan lo que esta persona dice. Repito una frase que nuestro pastor hace tiempo dijo y que la cité varias veces durante la serie de Colosenses 3, y es que la verdad no es absoluta a lo que digan las multitudes, sino que la verdad es absoluta a lo que diga la palabra de Dios. Entonces vemos hoy en día a alguien llamado creyente, alguien creyente, alguien de los nuestros, que dice, mira, ahora mismo resume esto así: ámate a ti, ama a tu prójimo y ama a Dios. Cuando vemos cómo la palabra del Señor nos presenta el orden de la manifestación del amor, primero a Dios, luego a nuestro prójimo. Ahora, esto es algo que contradice la palabra de Dios, pero es un reflejo vivo de lo que estamos viviendo. Primero yo, segundo yo, tercero pues mi prójimo, y vamos a redefinir cuál es el prójimo, porque la sociedad de hoy en día también da un gran valor a los animales, y cuidado si el prójimo es un animal antes que un ser humano. Y cuarto, quizás Dios, quizás si cabe Dios. Vivimos una total paradoja. Vivimos una sociedad que se contradice, donde nuestra cadena de valores no coincide con nuestras creencias, donde lo determinante en nuestras decisiones no es Dios ni su voluntad, sino nuestro bienestar. Ámate a ti primero. Donde mis condiciones emocionales, mis sentimientos son más determinantes que la razón y la obediencia. Hay momentos en que Dios parece ser un concepto histórico y una creencia casi fantasiosa para muchos llamados cristianos, que uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está nuestro Señor? Y la verdad es que, hermanos, Dios está ahí. Dios continúa aquí. Dios está en su trono alto y sublime. Lo que manifestamos una total perdición somos nosotros. Los que manifestamos una total lejanía de Dios somos nosotros. Y de hecho estamos tan perdidos que muchas veces no sabemos que estamos perdidos, y estamos tan y tan alejados que muchas veces solo el golpe del shock es el detonante para la reacción, que nos queda mucho por pensar. Y a veces cuando reaccionamos, sinceramente es tarde. El apóstol Pablo viene en este capítulo 7 a la altura del versículo 15, que es el pasaje en cuestión, donde él dice: porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo nos presenta la paradoja de la obediencia a Dios. Una declaración como esta representa esta paradoja de la obediencia a Dios. Una persona que vive en una aparente contradicción en su proceso de agradar al mismo Dios. Y recordamos que los primeros versículos del capítulo 7 son una analogía o una manera de relacionar dos cosas distintas, donde el apóstol Pablo utiliza el recurso del matrimonio bajo los parámetros de la ley para hacernos entender nuestra separación de la pasada vida. Y leo pues el versículo 1 y 2 de Romanos 7, donde dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues habla a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por ley a su marido mientras vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Pablo ilustra la ruptura nuestra de ese primer matrimonio que él le llama la ley, mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, a quien vino a cumplir la ley. Versículo 4 es el versículo clave del capítulo 7.
Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro matrimonio, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Mediante el sacrificio de Cristo se abrió la más grande oportunidad, mis hermanos, para nuestras vidas. Se rompió esa primera unión en la cual tú y yo nacimos producto del pecado de Adán. Se nos dio alas para vivir la libertad en Cristo Jesús. Pero en medio de ese caminar donde somos libres de la esclavitud del pecado, pero a la vez estamos luchando con nuestra naturaleza pecaminosa, que se completará esa obra, se hará completa cuando el Señor venga por nosotros o el día de nuestra partida. Mientras tanto, disfrutamos esa libertad y vamos a estar ampliando más sobre esto en la segunda parte. Pero estamos también luchando, batallando, como el mismo apóstol Pablo presenta esa paradoja. Es como que vamos en una calle con dos aceras y tenemos la oportunidad de caminar abiertamente por una de las dos. Lo único que ambas aceras pueden ilustrarse como lugar para pecar. En una pecamos abiertamente, en una pecamos por ignorancia. Y muchas veces nosotros los cristianos ignoramos este gran peligro que es vivir y recorrer el camino de la fe, la acera de la fe, del lado de la acera de la ignorancia. Es peligroso, es malo y hace mucho daño. Ignorar, hermanos, es no saber. Y a propósito de esta serie de los hábitos de los sabios, tenemos que procurar vivir alejados de la ignorancia espiritual, sino más bien procurar siempre estar del lado de la sabiduría. Nosotros ahora tenemos la libertad para vivir y agradar a Dios, pero muchas veces ignoramos las Escrituras. Ignoramos sus principios, ignoramos el valor de las Escrituras, su valor práctico para esta vida, su valor práctico y lo que significa vivir de espalda a las realidades venenosas y engañosas. Alguien dijo que lo peor de la ignorancia es que a medida que se prolonga, adquiere confianza. A medida que la ignorancia se prolonga, adquiere confianza. Y nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 22, 29, estáis equivocados, pero no comprenden las Escrituras ni el poder de Dios. Estáis equivocados por no comprender las Escrituras. Las Escrituras nos libran de la ignorancia espiritual. Y ser cristiano y no estar consciente de que somos capaces y de las luchas que llevamos, no estar consciente de lo que verdaderamente somos capaces de hacer y de las luchas que llevamos dentro. Es como estar conviviendo abiertamente con un enemigo peligroso, pero ese enemigo peligroso yo taparlo con una bolsa transparente y hacerme el que no lo veo o el que no existe. Está ahí, simplemente le pongo una bolsa transparente como para calmar mi conciencia, pero el enemigo peligroso habita cerca de mí. Vivir en esta ignorancia espiritual es tener una relación con Dios deficiente, acarrear las consecuencias que ésta lleva, que lleva las mismas, pero buscar las soluciones a esos problemas espirituales en factores sociales y económicos y no en la humillación ni en el arrepentimiento espiritual. La ignorancia espiritual me va a hacer ver la solución de mis problemas espirituales desde una perspectiva diferente, alejado de Dios, de su palabra, de su Espíritu Santo. Es enfocarnos únicamente en los elementos materiales para la crianza de nuestros hijos y dejar a un lado la responsabilidad espiritual y afectiva. Eso hace la ignorancia espiritual. Es creer que la vida cristiana radica únicamente en venir los domingos a la iglesia para calmar nuestras conciencias. Es creer que podemos jugar a ser cristianos solo cuando las circunstancias soplan a favor de nosotros. Lo peor de la ignorancia es que a medida que se prolonga, genera confianza en nosotros. Es una frase anónima. Genera esa confianza y es peligroso.
y no estar consciente de lo que somos capaces y de las luchas que llevamos dentro es como estar conviviendo abiertamente con ese enemigo que sabemos que está ahí, pero nadie habla de él. Y sencillamente nos hacemos como el que no lo estamos viendo. Los cristianos que buscamos vivir con cordura la realidad de nuestro corazón, debemos estar convencidos que hay una realidad espiritual en nuestro entorno y que esto está conectado en todas nuestras decisiones, por pequeñas y cotidianas que sean. Dios, nuestro Dios, está conectado a todas nuestras decisiones, por cotidianas que sean. Todas nuestras acciones son espirituales, hermanos, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y en cada una de ellas, en cada una de nuestras decisiones, tenemos que reflejarlo. Tenemos que reflejarlo. Ahora, en este proceso de vivir y de reflejar a Dios en todas nuestras decisiones, vamos a tener esta resistencia por parte de nuestra naturaleza carnal. Y es donde Pablo nos presenta esta paradoja. El apóstol está viviendo su crisis. El apóstol está viviendo su paradoja, su aparente contradicción, cuando nos expresa que no entiende lo que hace y que no practica lo que verdaderamente él quiere hacer. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Mi hermano, ¿te ha sucedido alguna vez que has tomado una decisión y luego al ver las consecuencias es que viene la conexión espiritual a tu vida? Me ha sucedido. A veces actuamos sin medir las consecuencias. Y cuando vemos los resultados, es que decimos, oh Dios mío, ¿qué estoy haciendo? A veces, por la ignorancia espiritual, somos capaces de minimizar nuestra capacidad de pecado. Y cuando hacemos esto, estamos divorciándonos y divorciando que nuestras acciones son un reflejo de nuestra relación con Dios. Mis acciones, tus acciones, son un reflejo de nuestra relación con Dios. El apóstol Pablo, aunque no entendía sus acciones del todo, estaba consciente que no estaban agradando a Dios y que eran el resultado de la crisis que viene como consecuencia de la lucha entre el nuevo hombre y la naturaleza caída. Porque no hago lo que quiero. Y dice, porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, esto hago. Hermanos, meditemos en esto. Tomemos notas de qué casos hemos tenido en nuestra propia vida, que a veces por ignorancia espiritual hemos cometido faltas delante de Dios, falta delante de un hermano, muchas veces por buena fe, pero habiendo y actuando pecaminosamente. Tomemos nota, meditemos en esto. Vamos a una pausa y luego de la pausa continuaremos en este pasaje de Romanos 7, versículo 15. En breve volvemos.
Estamos de vuelta, hermanos, en este tiempo de estudio virtual de nuestra iglesia Ivo. De verdad que es un gozo poder compartir la palabra del Señor, pero más gozo es poder ir entendiendo verdades de la misma palabra en medio de nosotros y que sea esa palabra hablándonos a nosotros. De nada nos sirve venir y leerla y punto, o estar sentado en nuestras casas y no llegar a alguna conclusión espiritual en todo esto. Por eso mientras escuchamos el mensaje, mientras escuchamos el estudio bíblico, igual en el caso nuestro, mientras preparamos el mensaje, vamos orando también, pidiendo que el Señor nos hable y también que use este mensaje para hablar a la iglesia. En este capítulo 7, versículo 15 específicamente, que es el texto que estamos estudiando hoy, vemos que Pablo está consciente que su actuar no es el correcto. Pablo nos representa en carne viva lo que es la paradoja de vivir para la gloria de Dios. Y hasta ahora estamos conversando sobre el gran peligro de caminar por el camino de la ignorancia o la simpleza espiritual, o minimizar el pecado. Pablo en ningún momento está minimizando el pecado. De hecho, si leemos el capítulo 7 completo, podemos ver la profundidad y la seriedad con la que él nos presenta esta realidad. La ignorancia espiritual, hermanos, nos ciega. Y solo cuando chocamos con la verdad de la palabra de Dios, podemos darnos cuenta en qué tipo de situaciones es que estamos sumergidos nosotros. Muchas veces nos va bien en el trabajo, pero nos atribuimos el mérito a nosotros mismos por ignorancia espiritual. Todo es del Señor. Dios da la sabiduría, Dios da las oportunidades. Y a veces nos va bien en algo y cometemos la falta de atribuirnos el mérito. Insistimos en vivir aislados muchas veces, pero no podemos estar solos porque no tenemos el dominio propio para evadir las tentaciones propias de la soledad por ignorancia espiritual. Vivimos como si el mundo girara en torno a nosotros y asumimos posiciones conflictivas cuando las cosas no suceden a nuestro modo. Pero para los demás, esto es sencillamente un asunto de nuestra forma de ser. Es que él es así, es que ella es así. Y para Dios esto es egoísmo, orgullo. Y a veces no estamos conscientes de cómo estamos actuando. Me pasa. Es algo con lo que tengo que pedirle al Señor. Abre mis ojos espirituales, Señor. Ayúdame a entender tu verdad. Ayúdame a entender aquellas acciones que pueden estar causando daño a tu reino, a un hermano, a la iglesia, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, que a veces para uno es un actuar sencillamente normal. Y aquí el apóstol nos está presentando que sus acciones él mismo no las podía entender, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Un cristiano, hermanos, hermanas, un cristiano debe vivir convencido y si no, abierto al análisis y a la introspección bajo el escrutinio de Dios mediante su palabra. Debemos tener vidas abiertas al escrutinio de Dios, abiertas al análisis de la palabra de Dios. No podemos pensar que tenemos el candado cerrado en todos los temas de nuestra vida. Hay temas, no algunos, todos los temas de nuestra vida necesitan el escrutinio de Dios. El Salmo 139, versículo 1 al 4 dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Dice otras versiones: tú me has examinado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya las sabes todas. Hermanos, necesitamos estar abiertos al escudriño, al examen de Dios, a que el Señor nos vea desde adentro y refleje a esa introspección y refleje, nos haga ese escrutinio
nuestro Señor mismo a través de su santa palabra. Pero el escrutinio de Dios se va a manifestar mediante la relación con otros creyentes que nos servirán de espejo para ver nuestra conducta. Dios utilizará hermanos, amigos en la fe, personas maduras, personas sabias alrededor de nosotros. Y el mismo salmista al final del Salmo 139, versículo 23, dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoces mis inquietudes, conoces mis pensamientos, dice Reina Valera. Y ve si hay en mi camino malo, camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Necesitamos el poder de Dios para ver hacia adentro con sinceridad y para tener la humildad de decir: lo que estoy haciendo o como lo estoy haciendo no es la mejor manera. Perdóname, Señor. Necesitamos eso, porque muchas veces estamos sinceramente convencidos y estamos sinceramente actuando mal. Estamos sinceramente actuando mal, como lo escribió el autor de este bello himno. Borra el vil pecado en mi ser, toda escoria haz desvanecer. Tu abundante gracia quiero ver, oh ven y aviva mi alma con poder. Ven, aviva mi alma con poder, ven, aviva mi alma con poder. Tu poder divino llene hoy mi ser, oh ven, aviva mi alma con poder. Solo el Señor, cuando el poder de Dios nos aviva, nos toca, entonces no hay fuerza ni carácter que se resista. Y la ceguera espiritual cae, y es entonces donde podemos vivir la verdadera libertad en Cristo Jesús. Es ahí. Según a los Corintios, el mismo apóstol Pablo escribió en el capítulo 3, versículos 16 y 17: pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Cuando alguno se vuelve al Señor, el velo le es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Hay una entera conexión entre dejar a un lado la ceguera espiritual para poder disfrutar la verdadera libertad que tenemos ahora que estamos en Cristo. Y es lo que el apóstol nos viene hablando. Y para poder disfrutar de esa libertad debe de haber un reconocimiento en nuestras acciones, que sea por ignorancia o por orgullo, cometemos en contra del Señor. Debemos verlas como repugnantes, aquellas cosas que Dios ve como repugnantes. Debemos verla como algo vergonzoso. Debemos ver esas acciones como Dios la ve, mis hermanos. Y entonces, cuando alguno se vuelva al Señor, cuando nos volvamos al Señor, como bien dijo el apóstol en 2 Corintios capítulo 3, entonces el velo será quitado, y ahí entonces podremos disfrutar de la libertad. Hablando de la libertad y comparándolo con esa época de la esclavitud, un esclavo no tenía derecho a nada, no tenía derecho a decidir ni siquiera por el más mínimo detalle de su vida. Lo que el amo elegía, cómo él se iba a vestir, lo que él iba a comer, en el lugar y las horas que él iba a trabajar, y hasta si él iba a vivir o morir. Esa decisión radicaba en el amo. Todo era potestad del amo. El esclavo existía solo para ser usado y descartado según los antojos del amo. El esclavo no se valía para nada, para él mismo. Y en el capítulo anterior, en el capítulo 6 de Romanos, de este libro de Romanos, en el versículo 6, Pablo dice: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado con él, hablando de Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Sí, hermanos, esos pecados que parecen pequeños, esas pequeñas zorras, nos hacen mucho daño. Y a veces en esa ignorancia espiritual cometemos pecados y nos estancamos en la vida. Y vemos que el tiempo pasa
y vemos que otros hermanos crecen espiritualmente y vemos alrededor de nosotros un mover del Espíritu del Señor, pero cuando miro hacia mí, digo, yo estoy en el mismo lugar, yo me siento en el mismo lugar. Hay algo en mí entonces que quizás no está bien, pero yo creo que estoy bien, yo estoy convencido que estoy bien. Entonces, si mi convencimiento de mi bienestar espiritual no va acorde con el crecimiento que debo tener espiritualmente, entonces posiblemente sea hora de hacer un análisis sincero y doloroso en nuestro corazón. Al inicio de este capítulo 7, Pablo nos recordaba que así como una mujer se divorcia de su marido por la muerte o a través de la muerte del mismo, así nosotros ya hemos muerto al pecado mediante la reconciliación con Cristo. Y aunque estamos luchando para agradar a Dios, y aunque a veces nos enredamos y nos contradecimos con nuestras acciones, ya el pecado no es el amo de nosotros. Ya el pecado no es el amo. Tenemos lucha, es verdad, pero el pecado no es el amo. El pecado no es que decide por mi vida. El pecado no me domina. Ya el pecado no es el que gobierna nuestra vida. No, mis hermanos. Hay ciertas secuelas del viejo hombre. Hay ciertas cosas que quedan ahí. Así como a los que le dio el COVID, que siempre le queda como algo, una secuela del COVID. Bueno, tenemos secuela del pecado porque todavía estamos en un cuerpo caído. Y estamos en ese proceso hacia la redención absoluta y definitiva con la venida de nuestro Señor o el día de nuestra partida de este mundo. Y hay ciertas secuelas de ese viejo hombre, hay comportamientos, hay luchas, pero no hay un dominio. Pablo está consciente de que sus acciones Dios las aborrece y por ende él como nuevo hombre en Dios también las aborrece. Amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Gálatas 5:1, el mismo apóstol escribiendo a estos hermanos nos dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firme y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. No nos sometamos al yugo de la esclavitud. Ya Cristo pagó por nosotros, hermanos. Estemos conscientes de eso, estemos convencidos de esa gran verdad. En el mismo capítulo 5, versículo 13, ya desde la primera parte hasta la tercera parte del versículo, el apóstol dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar riendas sueltas a sus pasiones. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Y el llamado es aprovechar esa libertad que tenemos, no para dar riendas sueltas a nuestras pasiones. Hermanos, estamos viendo cómo el apóstol Pablo nos abre su corazón y cómo él muestra esa aparente contradicción, actuando de manera que él no quiere y aborreciendo las acciones que él hace. Y nos sentimos tan reflejados en la misma. Pero el mismo apóstol Pablo no nos dejó ahí. El mismo apóstol Pablo nos llevó a Cristo Jesús. Durante todo el capítulo 7, durante todo el capítulo 6, pero al final del capítulo 7, el apóstol culmina diciendo, doy gracias a Dios por Cristo Jesús. Mi hermano, estás luchando y te sientes a veces abatido. Estás luchando por cosas muy personales que solo tú y Dios conocen. Estás luchando con orgullo, estás luchando con apatía, estás luchando con volver a la casa del Señor. Mi hermano, es tiempo de levantarnos, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de ver que por encima, primero reconocer que es mal, primero reconocer el mal y verlo como Dios lo ve. Y al verlo como Dios lo ve, entonces también disfrutar y deleitarnos de lo que Dios nos ha dado, que es la libertad en Cristo Jesús. Si eres un hijo de Dios, tienes el perdón del Señor. Vivimos esta aparente paradoja, pero eso no quiere decir que vivimos entregados a aquellas cosas de donde Dios nos ha sacado. Todos tenemos un trasfondo y un pasado, y Dios nos sacó de ahí. Y Dios nos llama a vivir en libertad. Mi hermano, disfruta de la libertad que Dios te ha dado.
Pero para eso, primero hay que ver las cosas como Dios la ve. El hecho de que tú o yo no consideremos algo pecaminoso, el determinante absoluto no soy yo ni eres tú, es Dios. El hecho de que yo diga, es que para mí eso no es malo, no quiere decir necesariamente que sea correcto. Quien determina eso es Dios y su santa palabra. Nosotros tenemos que ver las cosas como Dios la ve. Algunas conclusiones y algunos pensamientos para terminar esta reflexión, mis hermanos. Estamos luchando. Tenemos la tentación de resbalar. Tenemos luchas en nuestro corazón, pero no quitemos nunca la mirada del Señor Jesucristo. Por difícil que sea, no quitemos nunca la mirada del Señor Jesucristo. Aunque luchemos, aunque seamos tentados, aunque estemos pronto a resbalar, cuidémonos de nunca quitar la mirada de Cristo Jesús. El mismo apóstol, con todas sus luces, siempre termina animándonos a ir a la cruz y decir, doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor, nuestro Señor y Salvador. En segundo lugar, aunque la opinión de poderosos sea relevante y sea adoptada y aplaudida por la mayoría, si ese comentario y si esa opinión contradice las Escrituras, podrá tener muchos aplausos terrenales, pero no será revalidada por la eternidad ni por el Señor. Aunque la mayoría lo aplauda, aunque la mayoría vea las cosas como buenas y válidas, la palabra de Dios es la determinante. En otras palabras, mi hermano, no eres tú ni soy yo quienes determinamos si algo es pecado por cómo yo me sienta. No. Si tú no vienes a la iglesia y no te sientes mal, posiblemente la invitación es a que venga Cristo y le entregues tu vida a Él para perdonar tus pecados. Si nosotros vemos el pecado y no tenemos ese sentir de dolor, ese sentir de separación de Él, aunque puedo sentirme tentado a hacerlo, no debo hacerlo. Si lo veo como algo normal, posiblemente no he conocido todavía la salvación. Y el Espíritu Santo no ha traído convicción de lo que es pecado y de su papel en la vida del hombre, el papel de separación en la vida del hombre. Oremos, mis hermanos, para que Dios abra nuestros ojos espirituales, para que Dios quite la venda de la ceguera y nos permita comer con hambre su palabra. Es una oración sincera. Señor, quita la ceguera espiritual. Señor, ayúdame, afianza mis pasos. Hoy, un día a la vez. En este día, Señor, afianza mis pasos. Ayúdame a actuar con convicción a favor tuyo, no buscando mi propio bienestar. Y mis hermanos, vivamos con sabiduría, con cuidado, con reverencia, pero con total gozo, la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Ciertamente, en el camino y en el proceso de agradar a Dios, habrán días de aparentes contradicciones. Si se dan en el campo de la batalla por agradar a Dios, que Dios nos ayude, pero que nunca sea porque nuestro corazón se inclinó abiertamente a ceder, a dormirse en los brazos del pecado, sino que batallando podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, aunque hago esto, lo aborrezco, no quiero hacer esto, pero al final puedo encontrar gracia en aquel que murió en la cruz, aquel que me comprende porque padeció como hombre, el Señor y Salvador, Jesucristo. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Usted no batalla solo, Dios está con nosotros y hay hombres y mujeres alrededor que también batallamos, que también luchamos en el camino de la fe, al igual que tú. Están los contactos de la iglesia. Estás viniendo a la iglesia. Permítenos conocerte. Permítenos orar por ti. Permítenos también tomar un poco de tu carga y tú un poco de la nuestra para que juntos podamos caminar en pos de agradar a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, para la gloria de su nombre y para el bien de nuestras almas. Oremos. Señor, muchísimas gracias. Gracias por esta tu palabra. Padre, a pesar de
de mis limitaciones, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis imperfecciones, Señor, quita todo eso y que la pureza de tu mensaje llegue a donde tiene que llegar. Si hay alguien que está cansado del camino, si hay alguien que está cansado de luchar y cree que ya no puede más, Señor, anímale, Padre Celestial, en el nombre de Cristo. Anímale y abre sus ojos para que pueda ver hacia su corazón y poder identificar el pecado y aquellas cosas que no te agradan a ti como tú la ves, Señor. Líbranos de la ceguera espiritual. Danos convicción espiritual. Líbranos de la ignorancia espiritual y permítenos crecer espiritualmente. Ya no una petición como una meta de un año, sino como una meta de un cristiano que quiere vivir para tu gloria, Señor. Una meta como un cristiano que desesperadamente quiere vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor. Y gracias por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos muchas gracias al Señor por el tiempo que hemos tenido de estudio bíblico. Gracias a nuestro hermano Rogers, que nos predica la palabra y que Dios nos permita pues poner manos a la obra lo que hemos escuchado. Hermanos, les recordamos que el enlace para la inscripción de las clases bíblicas ya está disponible para todos aquellos que quieran participar de este tiempo de gran bendición. Y también les recordamos que el próximo miércoles nos vemos en el templo para todos juntos participar de la Cena del Señor. También nos vemos el próximo viernes en nuestras células y el domingo para celebrar nuestro tiempo de celebración aquí en el templo. Así que muchas gracias por este tiempo, por estar con nosotros. Comparta este enlace con aquellos que pudieran ser servidos de este estudio bíblico y que el Señor nos bendiga a todos grandemente. Padre Santo, gracias por este tiempo que nos has dado. Bendice, Señor, a tu iglesia a través de tu palabra y permite que esta palabra se quede en nuestros corazones. Gracias por esta transmisión, por este mensaje. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.